Y estamos listos. Se inició la grabación. Entonces, hoy día, ¿qué es lo que nos espera? Este para acá, por ejemplo. No para acá, que no me moleste. En el documento, en el LMS, tenemos todo el material que hemos ido trabajando, los problemas que estuvimos viendo. Uno era la sopa de leche, el otro era el volcán, que en teoría deberían estar trabajando ustedes en el laboratorio. No sé cómo van ahí. No he podido ubicar al profe. Hoy día tengo reunión con él. Algunas cosas de programación que vimos, de normas básicas y- y lo más importante para desarrollar en Python. Recuerden que aquí la semana pasada mencionamos algunas de las normas de las PEP, ¿cierto? Que son eh, las recomendaciones que nos entrega la gente que desarrolla para Python. Así que ojo con eso. Hay que seguir el sí o sí de eso. También trabajamos un poco y repasamos todos los que son los métodos de string, ¿cierto? Estos que están acá. Vimos eso. También repasamos un poco el problemita este del abuelito Leo, que había que hacer un programa bastante simple, era, donde estábamos buscando las IES nomás. Y se supone que ustedes tendrían que haberlo terminado. Lo dejamos casi listo, casi completo en la clase. Bastaba amononarlo un poco. Hoy día quiero conversarles sobre un problema que se los voy a plantear ahora y mostrarles alguna cosa interesante para aquellos que quieran profundizar un poco más el tema de Python ya en otra línea. Rápidamente les voy a mencionar una biblioteca que nos va a ayudar a desarrollar cosas más interesantes y más bonitas, pero siempre y cuando yo tenga resuelto el problema. O sea, eso no nos va a ayudar a nosotros a resolver problemas, eso nos va a ayudar a nosotros a mostrar los resultados de una manera mucho más bonita. Me estoy refiriendo a una interfaz gráfica. Esa es la idea. Pero la interfaz gráfica no resuelve los problemas y hay que empezar a incorporar ciertos elementos. Por eso esto va adicional a lo que hemos ido trabajando. Así que eso era. En el ejercicio este había que ser muy claro a las entradas, a lo que se tenía como ingreso, hacer claro a cómo se llaman los documentos, los archivos que están trabajando, el tipo de datos que estamos trabajando, eso es fundamental. La salida que va a tener mi programa, fundamental también, cómo se debe llamar y la forma que debería tener. Y siempre hay unos ejemplos. Un ejemplo de entrada, que es lo que está en el archivo abuelo, que ustedes le pueden agregar más o menos datos, esa es la idea. Y para esa salida teníamos estas respuestas. Estamos de acuerdo que ese era no, porque ahí está la I, ¿cierto? Por si acaso, para aquellos que vieron el video, ese había ahí un pequeño error, que no lo subsané, y por lo tanto, pero que quede claro. Está también en el video. Recuerden que todo lo que vimos la semana pasada, para los pocos que estuvieron en clases, está registrado aquí en el video. Así que si hay alguna pregunta con respecto al ejercicio anterior, alguien me puede retroalimentar algo, ¿no? ¿Algún mensajito, alguna cosa? ¿Algún chat de los 15 personas que estamos acá? ¿O están durmiendo todavía? ¿O estoy haciendo el loco hablando solo? Supongo que están todos ahí acostaditos todavía, ¿no? ¿Alguien puede hablar algo, no? Porque cuando están en clase están con el celular metido y me dando mensajes y ahora cuando uno pregunta están todos calladitos. Estaba armando el desayuno, profe. No, pues si están en clase ya, pues el desayuno era más temprano. Yo me levanté a las 6 de la No, mañana hoy día para poder estar acá, a las 7 aquí, trabajando aquí en mi oficina. Hay que levantarse más temprano. Ya, vamos a trabajar el ejercicio de hoy día entonces y les voy se los voy a clarificar. Es más complejo que el de la semana pasada, pero es súper interesante. Son problemas, ya, se llama torneo P
por si acaso. Es ese documento que está aquí. Eh, es más interesante. Este apareció en un campeonato latinoamericano de programación el año 2018. El ICPC es el International Content Program Computer, es decir, el Campeonato Internacional de Programación de Computadoras. Ese es el ICPC, por si acaso, lo estuvimos mencionando la semana pasada, así que esta es la final regional latinoamericana y ese era el problemita. El problema B, el de ayer era la, se llama Braille. El sistema Braille, no sé si lo ubican por ahí algunos, el sistema que ayuda a la gente que tiene problemas en la vista, en la visión, a comunicarse con el resto de la gente. Es un sistema táctil, por si acaso, diseñado por Louis Braille en 1825. Dice, revolucionó la comunicación escrita para personas ciegas o con deficiencia visual. De hecho, hay varias partes que tienen esa, eh, esas formas de comunicarse. Braille se desarrolló un lenguaje táctil, donde cada elemento está representado por una celda de 6 posiciones. Eso que están aquí. 6 posiciones de puntos. Cada una de estas celditas, como ustedes pueden ver, tiene 6 puntos. Dispuesto así en forma rectangular, de esa manera. Dispuesto en 3 filas y 2 columnas. Cada posición de punto puede elevarse o no. Eso es lo que hace el sistema Braille. De hecho, en algunos estuches, si ustedes lo tocan, viene ya de esa forma. En- Dispuesta en cada posición de punto puede elevarse o no, lo que permite 64 configuraciones distintas. ¿Por qué 64 configuraciones distintas? ¿De dónde aparece que son 64? ¿Alguien me puede explicar eso? ¿Por qué son 64 combinaciones posibles si yo tengo 3 filas y 2 columnas? Sé que tiene que ver porque a veces no se repiten los mismos puntos y son distintas posiciones todo el tiempo. Exactamente, en teoría sería 2 elevado a 6, pero ¿eso cuánto me da? ¿Cuánto da 2 elevado 64. a 6? 64, pues, si esas son las combinaciones posibles que pueden darse, pues, siempre. Eso es estadística básica. 64 combinaciones posibles. ¿Qué significa eso? Que entonces el alfabeto Braille en teoría está compuesto por 64 caracteres, no más que eso. Obviamente están las letras y los números y algunos caracteres especiales, es la única forma de comunicarse. Aquí no vamos a trabajar con todo el alfabeto Braille por si acaso, para no asustarnos, pero sí lo podríamos extender este problema a eso. Dice 64 configuraciones diferentes que pueden sentir los dedos entrenados. La siguiente figura muestra la representación Braille de los dígitos decimales. Este es el dígito decimal. El punto negro indica la posición elevada y los blancos que está más abajo. Por lo tanto, ahí tenemos el 1, así se escribe el 2, el 3, el 4 y así sucesivamente, todos los números, los 10 dígitos decimales. Y con eso se pueden formar todos los números. Para desarrollar un software, dice que ayude a los profesores a comunicarse con estudiantes ciegos o con discapacidad visual. Este sería un aporte interesante que podríamos hacer nosotros aquí, generando algunas de estas cositas. Con estudiantes ciegos o con discapacidad visual es necesario un módulo traductor de braille, dado un mensaje braille compuesto únicamente por dígitos, no por letras. Ahora, si ustedes googlean en internet, van a encontrar el alfabeto completo. Aquí estamos solamente con los números. Su trabajo es traducir el mensaje. Dice, ¿puede usted ayudar al profesor? Dice, para desarrollar el software que ayuda al profesor a comunicarse con estudiantes ciegos o con discapacidad virtual es necesario un módulo traductor de braille.
dado un mensaje braille, es decir, con puntito así, es traducirlo al número que correspondería. Por ejemplo, ¿cómo vamos a llevar esto? Porque esto aquí vamos a tener que saltar del mundo eh, real, que son cosas que yo estoy tocando, al mundo digital. Em, ¿Cómo paso de esto al numerito que yo necesito? ¿Cómo esto lo modelo dentro de mi sistema? Porque yo no puedo modelar puntitos. Yo modelo alguna cosa rara, caracteres, letras, dígitos, lo que sea. Todo lo que yo puedo modificar dentro de un programa, pero este dibujito no lo puedo modificar, a no ser que haga un sistema de reconocimiento óptico de caracteres, que también se puede hacer, y que me lleve a esta cosa que está acá. ¿Cómo vienen los datos para el problema que ustedes van a trabajar un ratito? La entrada corresponde a un archivo de texto llamado mensaje-in.txt, así se llama el archivo donde viene el mensaje braille. La primera línea contiene un número entero D que indica la cantidad de dígitos del mensaje braille. Pueden ser hasta 100 dígitos. Eso es lo que dice esta cosa, entre 1 y 100. Las siguientes tres líneas contienen un mensaje compuesto por D celdas braille. Cuando estoy hablando de celdas braille, estoy haciendo referencia a todo esto. Esto es una celda, por si acaso, no es un solo botoncito. Esta es la celda braille completa. D celdas braille, que su programa debe traducir. Las celdas braille están separadas por un espacio en blanco. Ojo con eso. En cada celda de braille, una posición elevada se indica con el carácter asterisco, mientras que una posición no elevada se indica con el carácter punto. Así es como vamos a reconocerlo. Esto está acá. La salida debe estar contenida en un archivo de texto llamado mensaje-out.txt, conteniendo solo los dígitos de la traducción correspondiente en el mismo formato que la entrada. Vea los siguientes ejemplos. Ejemplo 1, aquí hay varios ejemplos. Esto es lo que va a venir en el archivo. Va a venir un número 3 que indica que vienen tres celdas. Cada celda está separada por un espacio en blanco, por si acaso, por eso tenemos acá. Y todo esto, eso, esto y esto es una celda. Un espacio en blanco y aquí hay otra celda y otra celda. O sea, otro elemento de la celda. Y esto es la tercera celda. Obviamente esta corresponde, según el mapita que está acá, al número 4. Por lo tanto, yo tengo que hacer esa traducción. ¿Cómo lo hago? Ahí está el problema. Y la salida de este archivo es 478. Eso es lo que me están indicando. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo en el ejemplo 2? Van a venir un número 10 que me indica que van a venir 10 celdas. Si se dan cuenta, el archivo siempre va a contener una, dos, tres, cuatro líneas. ¿Se dan cuenta o no? Donde la primera línea es la cantidad de celdas que vienen y a continuación una línea indicando la fila de cada celda. Fila uno, fila 2, fila 3. Y de adentro yo voy a tener que dividir por columnas. Así que hay que pensar bien el problema. Eso es el numerito que está acá. Y ese es el tercer ejemplo. Por lo tanto, la tarea a desarrollar por ustedes ahora es pensar cómo organizamos esto. Esa es la pega del programador. No solamente sentarse a codificar, sino que a entender el problema, cómo lo voy a representar dentro del computador, cómo lo voy a trabajar dentro del computador. Ustedes son los encargados de ingeniárselas. ¿Cómo modelamos esto para que yo pueda resolver el problema? ¿A alguien se le ocurre alguna idea? Les voy a dejar unos 5 minutos para que la piensen. Porque aquí el problema no está netamente en la traducción. Aquí el problema fundamental es cómo yo voy a interpretar la información que me entregan y cómo la voy a representar dentro del programa para que pueda yo después eh, hacer la pega que me piden, el trabajo que me piden. Si ustedes se dan cuenta, esto es netamente procesamiento de string. Es como yo manipulo de alguna forma para dejar bien presentable esto, de tal forma que la solución que yo plantee sea la más eficiente posible.
Así que les dejo unos cuantos minutos y después voy a empezar a pasar lista uno por uno que me digan cómo lo están visualizando, cómo representarían, no me, no lo solucionen todavía, sino que cómo van a representar cada celda braille dentro del computador, cómo lo harían, cómo lo visualizarían. Esa es la pega nuestra, eso es aprender a programar. No es más que eso, por si acaso. Por eso cuesta, porque tengo que transformar la realidad, el mundo concreto, en algo digital, en algo no concreto, en algo que es abstracto. Lo que yo puedo tocar, cómo lo meto dentro de algo que no puedo tocar. Esa es la pega nuestra. No es tanto andar codificando, haciendo líneas de programación y cosas por el estilo. Para eso es la herramienta. No aprenderme de memoria tanto el lenguaje. El lenguaje es la herramienta. La parte compleja es esta. Cómo yo represento lo que a mí me entregan de tal forma que después lo pueda manipular a través del lenguaje que es la herramienta. Esa es la dificultad primordial que radica en la programación. ¿Cómo represento yo la realidad en un mundo virtual? Eso es. Es como cuando en los juegos ustedes juran que hay personajes disparándose. No, eso es virtual. Eso es una representación. Ahora, ¿cómo eso está representado dentro del computador? Esa es la pega. Ya, los dejo. Les voy a dar, son las 20. Son las, según esto, las 8:54. A las 9 en punto voy a empezar a preguntar cómo están visualizando ustedes el problema. Léanlo, escuchen lo que estoy hablando. Ya, los dejo hasta las 9. Hoy día vamos a terminar un poco antes por si acaso igual. ¿Eh? Ya, me quedo callado y ustedes siguen trabajando.
Ya. ¿Alguien pensó un poco el tema? ¿Le dio alguna vuelta al asunto? ¿Alguien me puede comentar algo? Yo creo que tengo una idea de más o menos Ya. cómo poder orientarlo. A ver, habla nomás si aquí, de eso se trata cuando uno desarrolla, conversa nomás. Ya, perfecto. O sea, yo primero lo que hice un poco fue como codificar a mano el tema Ya. esto que nos ponían abajo. Ahí se lo dejé por chat. Poner los asteriscos, los puntos y expresar los números como estaban ahí. O sea, eso más o menos para poder entenderme nomás mientras. Y lo que yo planteaba era, por ejemplo, ya leer la primera línea, solamente para poder reconocer la cantidad de dígitos que voy a tener en un mensaje. Ya. Después ya leer la segunda, pero cuando encuentre un espacio que salte a la siguiente línea. Y así Sí. sucesivamente, hasta que ya no encuentre más líneas, po. Entonces ahí en ese punto tengo que encontrar una manera de saltar a la tercera columna, creo, que está separada por el espacio. Sí. Sí. Sí, Ahí hasta. de que tú me estás describiendo el algoritmo. Sí, Ya. Pero previo al algoritmo, es la recomendación que yo les hago. Primero, preocúpense de cómo representar los datos en tu programa. ok. Porque ahí está correcto lo que estás diciendo tú. Pero el tema es ahora cómo yo represento, cómo sé yo, por ejemplo, que esas tres filas, o sea, tres filas, cómo las llevo a algo tangible, porque en el computador no tengo filas, o sea, hay cuenta dentro de la variable no tengo filas, tengo un string nomás. Sí, o sea, mi idea era, por ejemplo, poder expresarlo así como le puse por chat, pero ahí es cuando ya. Exactamente, Ajá. ese es el tema, po. Tal como pusiste ahí en el chat, que me parece perfecto, eso, cómo yo llevo eso que son tres filas a un string, ¿cierto? Esa es la idea. Ahí está la clave de este problema, si ustedes se dan cuenta. Esa es la real dificultad. Más que porque después ya una vez que lo tengan representado así, ustedes ya saben cuál es el uno, el 2 y el 3 y hacen una comparación nomás. Comparan nomás después. Y ahí van a obtener el resultado. Pero está ahí en lo correcto. O sea, ¿con quién estaba hablando? No vi el nombre. Con Con Fabián, pues. Fabián. Fabián. Está en lo correcto, Fabián. Esa es la idea. Esta es la forma en que yo estoy conversando con Fabián. Es como ustedes tendrán que conversar cuando resuelvan un problema. Tirarse ideas y ustedes mismos apoyarse o decirle, pero nos falta esto o avancemos para allá. Esa es la pega nuestra. Si el informático generalmente no trabaja solo. Esa es una, una caricatura que han hecho de nosotros en el cine de que los informáticos somos casi personas que vivimos encerrados con un computador nomás y no conversamos con nadie, ¿no? No, 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 no. De hecho, hay técnicas de programación. Cuando ustedes vean después ingeniería de software, hay una cosa que se llama programación extrema y que la programación extrema o el streaming programming tiene que ver con trabajar dos personas sobre el mismo problema al mismo tiempo, conversando en un solo computador, porque es la única manera de que nosotros potenciemos el tiempo que le dediquemos a estas cosas. No es que yo vaya a trabajar solo nomás y punto, y soy un capo y no me meto con nadie, no. Nosotros conversamos los temas. Aquí ya llegamos a la conclusión con Fabián de que efectivamente necesitamos llegar a esto, tal como lo tiene él. Necesitamos sí o sí llegar a eso. Ahora, ¿cuál es el problema que tiene esto? Que si ustedes revisan, los datos vienen así, vienen por línea. Y cuando yo lea el computador, yo lea el archivo, voy a leer esa línea, después voy a leer esta otra línea y después leo esta otra línea. Pero en cada línea viene una parte de de las tres celdas. La idea es tomar esos y pegarlo con este y pegarlo con ese y con eso tener una celda. Tomar eso y después eso y después eso. Pero eso no es más o menos complejo, o sea, hacerlo se ve complejo, porque yo estoy leyendo esto y aquí tengo más caracteres y se supone que debo ir pegando a pares. Ahora lo que tengo claro es que yo sé que una vez que leí una línea, dadas las funcionalidades que tenemos de string,
yo le voy a hacer un split con el espacio en blanco, ¿cierto? Y voy a tener este elemento y este elemento. Y este elemento ya separado. Pero ahora, ¿cómo lo pego con la siguiente línea que yo voy a leer? En donde debo pegarle a esto que tenía aquí, esa parte. Y después, ¿cómo hago con la tercera línea? Ahí está la complicación del problema, ¿se dan cuenta? No en el problema en sí, porque una vez que tengamos esto listo, yo ya sé que esto, como lo dice su compañero acá, es el número 3. Esta sería asterisco, asterisco, punto, asterisco, 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 punto, asterisco, asterisco. ¿Dice qué número era? Asterisco, asterisco. El número 4, profe. No, el 4. Sí, asterisco, asterisco. Ahí se me chispoteó un numerito, parece. Sí. Asterisco, asterisco 4, sí. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Y ahí es donde empieza el, recién cuando ya he logrado entender que eso es lo que quiero hacer, que eso es lo complicado, me meto ahora cómo lo hago en el lenguaje que tengo disponible. Porque eso ya lo tengo claro. Tengo que transformar una cosa que está en 3 filas en una sola fila nomás. ¿Cómo lo hago? Si estoy en Python, buscaré la herramienta de Python. Si estoy en C, buscaré la herramienta de C. En Python es más o menos relativamente no tan complejo, dadas las facilidades que tiene Python para trabajar. Ya, más o menos teniendo claro eso, vamos a, en primer lugar, a echar a andar el programita. Vamos a leer el archivo. Vamos a generar este archivo, que no lo he generado porque lo primero que tenemos que hacer, estos son 3 archivos que vamos a generar por si acaso. Vamos a irnos a su zona de programas para que después lo puedan bajar. Esos están en Python 2023, sí. Y aquí ustedes son sección 2. Vamos a crear una nueva carpeta. Este se va a llamar Braille. Y abrimos. Lo primero que vamos a hacer aquí es crear el archivo. El archivo se llamaba, si mal no recuerdo, mensaje-in. Mensaje-in.txt. Y ahí deberíamos tenerlo clarito. A ver, sí. Tengan cuidado de no haya ningún espacio en blanco, porque si no nos echaría a perder todo esto. Ya, ahí dejémoslo por si acaso. Guardar. Ahora viene la parte, ya me despreocupo de eso, estamos listos. Ahora vamos a escribir el programa, ¿cierto? El que traduce. Traduce.py. Y el que traduce, lo primero que tenemos que hacer, ¿qué cosa es? El famoso comentario, ¿cierto? Del autor, ¿o no? Se los voy a ir agregando siempre aquí, para que no se nos olvide. Sí hay que importar bibliotecas, toda esa cosa, pero en este caso no. Todavía no es necesario. Y lo que siempre ponemos, recuerden que siempre tenemos 3 funciones. Vamos a suponer que una función llamada lectura, a la cual yo le paso el archivo que se llama mensaje-in.txt, y él me va a devolver una lista con los números como yo los quiero, como los strings que había planteado vuestro compañero. Un string que había de esta forma, sí. Pero eso, una lista, perdón, con los elementos de esa manera. Eso es lo que yo ando buscando. Eh, Le vamos a poner dígitos braille. Y braille. Esa es la primera función. Después va a haber una función que genera la traducción. Y ahí vamos a poner
Si esos son braille, braille. Digi arábigo. Es lo nuestro. Y eso es la traducción de qué cosa? Del digi braille. Dale braille. Braille. Y después él genera el archivo, ¿cierto? Genera archivo al cual le pasamos el nombre del archivo que yo quiero que quede. Igual que estoy tratando de que se acostumbren a pensar de esta forma siempre. Y le paso el digi arábigo. Y con eso ya estaríamos listos. Ahora tenemos que generar las tres funciones. La lectura, que recibe el nombre, o le paso por mientras. El otro es la traducción, que recibe el dígito braille. Y finalmente el genera archivo, que recibe el nombre de un archivo y los dígitos que ya están traducidos y los va a transformar a un archivo. Ya, y esta es la estructura, la forma de pensar siempre que tenemos. Se han dado cuenta que siempre hago lo mismo, yo siempre les voy dando las mismas indicaciones, porque esa es la forma que tenemos de trabajar. Ya, vamos a hacerlo primero. ¿Cómo abríamos un archivo? ¿Alguien se acuerda? Basta con poner open, lo he repetido como 500 veces y todavía el nombre del archivo. Como esto es para lectura, no hay que hacerle nada más. Y aquí comienza ahora lo simpático. Vamos a leer primero un valor, ¿cierto? La cantidad. Esa cantidad, ¿de dónde la voy a leer? La voy a leer de el entrada.readline, pero ese readline, recuerden que hay que eliminarle el salto de línea. Y eso es con rstrip backslash. No tengo el backslash aquí, ya se me perdió el backslash. Oh, no tengo el backslash en este teclado. Se me perdió el backslash. Voy a ir a buscarlo de otro lado entonces. Ahí está. Ese. Profe, en Backslash N. traducción uso Digi o Braille la línea 5. Línea 5. Sí, tenés toda razón. Ahora sí. Gracias. Ya. Ahí tengo cantidad, pero cantidad la tengo ¿en qué cosa? Cantidad está ojo, leo un string, le saco el otro, cantidad sigue siendo string y yo necesito que sea un número porque es la cantidad numérica. ¿Cómo transformamos un string a número? Usando la función int en forma automática al tiro. Fíjense que estoy obligándolo a que se acostumbren a trabajar con varias líneas, ¿ah? Con varias formas distintas. Ahí ya tengo leído, se supone, el primer valor que sería ese numerito 3. Ahora, idealmente, ¿cuántas líneas tengo que leer? 3 líneas, ¿cierto? Siempre. Siempre voy a leer 3 líneas. Eso ténganlo claro. Lo que pasa es que cada línea va a contener ahora una cierta cantidad de partes de un string.
Por lo tanto, si yo leo, por ejemplo, línea 1, y línea 1 va a ser igual a readline, el mismo problema, esto que está aquí, lo copiamos aquí para no tener que estar escribiéndolo de nuevo. Ahí está la línea 1. Hay que hacer lo mismo para la línea 2, porque siempre leo 3 líneas. No sé si captaron ya la idea. Siempre leo 3 líneas. Pero ahora yo tengo claro que de la línea 1 tengo una parte nomás, de la línea 2 tengo una parte. Entonces, vamos a transformar eso, que en realidad sería una cosa así como asterisco, asterisco, espacio en blanco, asterisco, punto, espacio en blanco, punto, punto. Ese es el string, eso es línea. Pero yo necesito que estén separaditos por pedacitos. Eso es un split, ¿se acuerdan o no? Entonces a esta hora le vamos a poner punto split. ¿Y cuál va a ser el separador? El espacio. Entonces ahora ya no son strings, sino que son listas. Ya no son string las líneas. Las voy a mantener con ese mismo nombre nomás. Me gusta ir incorporando siempre elementos. Ya, aquí ahora lo que tengo en realidad es una lista. La primera lista. La primera línea ahora es lista, dado esto que está acá. Entonces ahora yo podría generar los pedacitos. Si me doy pedacitos tranquilamente, vamos a ir armando esto y después vamos a ver cómo lo automatizamos. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a generar el primer dígito. El dígito 1 va a ser igual a una lista, perdón, a un string, ¿cierto? Pero un string que va a contener, ¿qué cosa? Va a contener, les puse línea 1 en todo caso. Esta es línea 2 y esta es línea 3. Me he olvidado. Línea 1, pero el que se encuentra en la posición 0, más línea 2, el que se encuentra en la posición 1, y más, ah, estoy mal hoy día. Línea 2, estamos de acuerdo, el que se encuentra en la posición 0, y más línea 3, que también es el que se encuentra en la posición 0. Aquí va a ser coherente con lo que siempre he pataleado yo, que hay que ser ordenadito para escribir. Ahí tengo recuperado, saqué un pedacito de la línea 1, un pedacito de la línea 2, un pedacito de la línea 3. Y si ahora esto lo muestro en pantalla, debería tener en pantalla eso más eso más eso. Es decir, asterisco, asterisco, punto, punto. ¿Cómo vemos si está correcto o no? Ejecutando el programa, ¿no? Asterisco, asterisco, ¿se dan cuenta? Eso lo hice para 1. Ahora, si quisiera hacer el dígito 2, miren. Si quisiera hacer el dígito 2, el dígito 2 sería, o en realidad no es dígito, porque el dígito, sí, estamos de acuerdo, sería el dígito braille. Ese se va a encontrar en la posición 1, ese se va a encontrar en la posición 1, y esa es la posición 1. Y el dígito 3, en realidad, se va a encontrar en la posición 2, en la posición 2 y en la posición 2. Y ahí tengo yo los 3 dígitos. Vamos a poner dígito 1,
Pero esto tiene un problema. ¿Cuál es el problema que tiene esto? Que aquí los tengo convertidos a dígitos braille. ¿Y qué pasa si venían más? Aquí estoy suponiendo que vienen 3 nomás dígitos. Ese es el primero, ese es el segundo, y ese es el tercero. ¿Se dan cuenta? Y ahora tenemos esto, eso. Habría que ir a compararlos, pero esto tengo que automatizarlo porque eso lo tengo claro para 3 nomás. ¿Y qué pasa si vienen 10? ¿Cómo lo hago? Porque cuando vengan 10 no podría estar cambiando y agregándole línea. Eso ya no es automatizar. ¿Qué pasa con eso? Yo generé eso y eso. Es eso que está ahí nomás. Es eso. Y esto lo repetí 3 veces porque venían 3 dígitos. Si esto lo automatizo ahora y en lugar de ponerlo de esa manera, yo puedo poner un i igual 0 mientras i sea menor que la cantidad, por eso sacamos la cantidad en antes. Voy a ir poniendo allá. Voy a eliminar esos. Voy a dejar este aquí adentro. Voy a sacar eso. Voy a decir igual i más 1. Voy a ir a hacerlo 3 veces eso. Mira. Si esto ahora lo ejecuto nuevamente, tengo el mismo resultado. Ah, no. ¿Cuál es el problema que tengo aquí? Que ese que está aquí tiene que ser i. Y ahora sí, tengo el mismo resultado de antes. Entonces ahora me da lo mismo si vienen 10. El problema es que los tengo así. Esto debería ahora no mostrarlo en pantalla, sino que en teoría lo que yo debiese hacer es generar dígitos, una lista. Y en lugar de imprimir en pantalla, yo agregar a esa lista. Ahí estamos. Y de esta forma, return dígitos. Eso es lo que yo estoy devolviendo ahora. Se puede arreglar todo para que quede más bonito esto, pero no importa. Y eso es lo que yo tengo acá. Entonces, si ahora yo muestro print digi braille y lo ejecuto, ahí tengo el primer dígito, el segundo dígito y el tercer dígito. ¿Podríamos agregarle más dígitos si ustedes quisieran? Sí, se puede. Y ahora viene el tema de la traducción. Yo ya pasé el dígito braille, ahora tengo que ir a la traducción. Pero para la traducción necesito otro truco. Necesito saber contra qué voy a comparar. Entonces, eso es una lista que tengo que crear. Y es una lista que la podemos usar eh, como diccionario, como lista, como tupla, como se les ocurra a ustedes. Vamos a partir generando ese alfabeto o esos números.
Lo podemos generar como listas. Ya. Vamos a poner el primer elemento, es el 0, 0. Yo les voy a dejar por acá, ustedes ya los conocen. El número 0 correspondería a punto, asterisco, 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 punto, punto. ¿Queda claro, no? El 1 sería asterisco 1, 2, 3, 4, 5. El 2 sería asterisco, punto, asterisco, no, asterisco, punto, asterisco, punto, punto, punto. El 3 sería asterisco, asterisco, 1, 2, 1, 2. El 4 sería asterisco, asterisco, punto, asterisco, punto, punto. Y comillas. Y ahí me equivoqué con esta otra comillas. Profe, en el 2 se le pasó un punto al final. En el 2, 1, 2. Todos tienen que tener 6, ¿cierto? Sí, 3, 4, 5, 6. Ustedes vayan contando porque. ¿En cuál voy? En el 5 ahora. Asterisco, punto, punto, asterisco, punto, punto. Vámonos al 6. Es asterisco, 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 punto, punto, punto. Vámonos al 7. Asterisco, 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 punto, punto. Y nos vamos al 8. Y el 8 es asterisco, punto, asterisco, asterisco, punto, punto. Y finalmente el 9, el 0 ya lo hicimos, así que es punto. Ahora me van a preguntar por qué hice primero el 0. Ahí tenemos una lista con esas cosas. Esto podría ser una tupla, una lista, lo que ustedes quieran. Este es el 0. Ese es el que está en la posición 1, está en la posición 2. ¿Se dan cuenta? Entonces yo lo que voy a hacer ahora es que voy a recibir el dígito braille y cada elemento voy a preguntar en qué posición se encuentra de acá. Y la posición que se encuentra es efectivamente el número. ¿Capta la idea o no? Por cada dígito. Entonces ahora voy a tener que estar por cada dígito in dígito braille, por cada dígito que está en el dígito braille, yo voy a ir a preguntar, ¿cómo veíamos la posición? ¿Se acuerdan o no? ¿Cómo busco yo la posición en que se encuentra un elemento? Eso tiene que ver con los métodos de, de listas. ¿Qué método me puede servir a mí? If, ¿qué cosa? O recuperar el número nomás. Puede ser una cosa así como números punto algo. Puede ser así como index. Y le paso qué cosa, el dígito. ¿Y qué hago con ese dígito? Lo tengo que ir acumulando. Como dijimos que se iba a llamar el otro dígito arábigo. Digi arábigo. Que debería ser una lista. Hay un índice, número. Pero ese número no me sirve porque no es string y lo tengo que acumular.
¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago ahí? Yo debería ir acumulando el anterior que hay. Entonces, lo creo vacío. Y ahí tengo el número en string. ¿Y ahora qué es lo que debo hacer? Ah, no, ni siquiera hay que crear el dígito arábigo, esa es la salida. Ni siquiera es una lista. Ni siquiera es una lista. Ya que puse, para no enredarme el cuento nomás. Ese está de ya, por si acaso. Y ahí tenemos el código. Y ahora vamos a preguntar aquí si estamos, si andamos cercano o no. Ahí está el número 478. ¿Es coherente con el ejercicio de acá? Me decía 478, sí. Si queremos probar otro ejemplo, vamos a copiar este. Lo vamos a copiar acá dentro de, vamos a cambiar los datos del mensaje. Siempre y cuando no me haya equivocado, debería estar todo correcto. Guardamos ahora, nos vamos al traduce, ejecutamos y están los números. Ese era el problema. Ahora, ¿cuál es lo que viene? Para darle punto final al ejercicio, me falta generar el archivo. Y generar el archivo, ¿qué cosa es? Ah, y aquí se me olvidó un truco por si acaso. Una vez que acabamos de leer los datos ahí, cerrar el archivo. Y aquí vamos a eliminar ese número arábigo porque voy a poner el ratón ahí no. Que ese sea devuelto al otro valor no. Y aquí ahora tenemos que generar un archivo de salida. Un salida. Y el archivo de salida va a ser igual a open, el nombre que yo le acabo de enviar. Y lo que tengo que dejar claro es que es de salida. Y ahora vamos a grabar nomás. Sal.write. Y vamos a grabar el digi arábigo. Al cual le vamos a agregar el backslash n, salto de línea. No. Y vamos a sal.close. Y estaríamos listos. Ahora eliminamos este de acá. Limpiamos aquí. Y aquí nos tendría que aparecer el mensaje.out. Y ejecutamos esta cosa. Ahí está el mensaje.out que debería contener el mensaje. Y ahí está el programa completo enterito.
Por si acaso se veía complejo, pero si ustedes se dan cuenta, la parte más complicada es entender el problema y cómo lo transformo yo en algo que a mí me ayude. Lo podría haber hecho esto con un diccionario, ¿eh? Donde esta sería la clave y el valor sería el número, 0. Y después yo le paso al diccionario nomás que me diga el valor de esto. También se puede, varias formas distintas de hacerlo. Pero eso parte ya si ustedes quieren aprender, no. Si no, es otra cosa. Ya, dudas. Va a quedar todo esto en el video por si acaso, así que no. Y el ejercicio está aquí, por si acaso. Ahora, esto sería más bonito si ustedes le incorporaran las letras, ¿cierto? O ustedes generaran también a partir de una palabra o de algo que ustedes hacen, ¿cuál sería la forma de codificarlo en braille? Sería al revés. Yo le doy ahora esto y ustedes me tienen que dar esto. ¿Cómo lo hacemos? Tomamos el mismo ejercicio y hacemos la ingeniería inversa. Así se llama esta cosa, ¿cierto? Pero esos son problemas que ustedes mismos tienen que ir cuestionándose y entendiendo. Y eso es programar. Yo no los veo nunca programando, los veo siempre programando solamente en la sala de clase cuando hay tareas, pero no cómo potenciar esto. Así que ahí quedó este ejercicio interesante. Espero que algunos se haya motivado, que nos puede ayudar a nosotros a trabajar con instituciones que trabajan con personas con capacidad o discapacidad visual. Sería interesante ir generando a lo mejor a través de, no sé, pues una impresora 3D, que vayamos generando nosotros esas marquitas. Una puede ser hacia adentro y otra hacia abajo para que sea más fácil detectarla. Un día eso se puede hacer con una impresora 3D y podríamos generar mensajitos impresos en 3D y pegarlo en algún lugar. Sería interesante. Pero eso ya queda a criterio de ustedes, de cómo apoyar y aportar a esto. Ya, eso es la primera parte de lo que tenía que decirle hoy día nomás. Y para terminar, les voy a mencionar nomás el manejo de una biblioteca adicional, que el que quiere la puede seguir usando, no, hasta que no la modifiquemos un poco más o trabajemos un poco más sobre ella, sería interesante que, que la conocieran un poco. Yo me refiero a la biblioteca Teca Inter. ¿Qué es lo que hace la biblioteca Teca Inter? Voy a cerrar esto que está aquí. Voy a crear una nueva. Se va a llamar ventana nomás. Esto a modo de ejemplo. Se los voy a dejar acá nomás y se van a dar cuenta de que es bastante simple. No requiere mucho potencial. De partida, lo que siempre ponemos. If, guión bajo, guión bajo, name, guión bajo, igual, guión bajo, main, guión bajo, los puntos. Ya, ahí tenemos nuestro programa. Para poder trabajar en lo que les digo yo, hay que importar una biblioteca. Y la biblioteca se llama Teca Inter, que generalmente está instalada, si no hay que instalarla, ¿no? Como ya hemos visto cómo se instalan las bibliotecas. ¿Qué es lo que hace la biblioteca Teca Inter? Les pone a disposición de ustedes una serie de em, métodos para trabajar de una manera mucho más interesante algunos programas. Por ejemplo, lo primero que hay que preocuparse acá, vamos a desentender un poco del inicio de esto nomás. Inicializar, inicializar una ventana. ¿Cómo creo una ventana en Python? ¿Cómo se inicializa? Inicializar.
Inicializar. ¿Cómo se inicializa una ventana? Esta es la estructura siguiente. Usted le da un nombre a la ventana, la vamos a llamar ventana original, y esa ventana tiene que ser sacado de la biblioteca TK Intel, por eso la bautizamos con el STK. De TK, usted va, fíjese que se le abre inmediatamente una serie de cosas, pero vamos a crear la ventana con TK. Fíjense que el TK está en mayúscula, nada más que eso. Y a esta ventana le vamos a asociar, tiene asociados ciertos métodos. Por ejemplo, el método más artesanal es el método title, que obviamente una cosa que me dice, hola, ventana al mundo. Ahora vamos a activar la ventana, porque ahí la ventana, si esto yo lo ejecuto, no hace nada. No abre ventana, no hace ni una cosa. No hace nada, ¿ven? Nada, nada. Lo que hay que hacer ahora es activar la ventana. Yo la he creado, pero no la he activado. Para activarla, activar la ventana, siempre se usa un método. Y el método se llama main loop, por si acaso. Ventana.mainLoop. Ese. Ese es lo que mantiene activa la ventana. Recuerden que en programación de interfaces gráficas es distinto el flujo del programa es distinto al que ustedes hacen cuando están en una estructura de texto. Acá se dirige por eventos, es decir, qué cosa le hago a la ventana. Por lo tanto, la ventana tiene que estar siempre disponible. Ejecuto y ahí se creó la primera ventana. Mira. Obviamente la ventana la puedo cambiarle el tamaño, hacer lo que yo quiera. Ahí está el título que yo le di a la ventana. Tan simple como eso. Eso es fácilmente trabajable. Existen un montón más de métodos. Aquí tienen que cerrar por si acaso este. Ya. Existen un montón más de métodos para configurar. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, yo le puse un determinado tamaño al aleatorio, pero yo podría jugar con la geometría de mi ventana. Por ejemplo, decirle que yo quiero que sea de 200 por 300 y ahora ejecuto esto. Oh, es, le puse un espacio en blanco. Eso es porque está dentro de acá. Ahí sí. Ahí tengo una ventana de 200 por 300, ¿se dan cuenta? Pero la sigo, es resiseable, puedo cambiarle el tamaño todavía, puedo jugar con eso. Pero si yo no quisiera que eso ocurriera, yo podría decirle ventana.resizable 0,0. Resizable al resizable. Entonces ahora existe, pero ahora no la puedo modificar, ¿se dan cuenta? La puedo cambiar de lado, pero no la puedo modificar. No puedo aumentar su tamaño. A eso hago referencia que hay un montón de eventos. Tengo esos. eh, También le podría indicar, por ejemplo, en la posición donde quiero que aparezca. Le agrego eso y ahora aparece acá. Y sigue estando resizable. ¿Se dan cuenta cómo puedo jugar? Hay un montón de posibilidades por si acaso. ¿Ah? También está el concepto de configurar la ventana. También es otra forma, en vez de trabajar con la ventanita, con el geometry, uno puede jugar con el ventana.configure. Y al decirle punto config, perdón. Cierto. Config. Ahí config configure, por eso uno se enreda en esta cosa por si acaso. Y uno le puede dar aquí el ancho, el ancho que quiere que tenga, 400, y le puede dar el alto.
y eso se lo vamos a dar en 300. Y ahí tengo, y voy a tener algo similar. Ahí está. Sigue estando no resizable. Ya, eso es lo básico. Esa es una ventana. Pero ahora en una ventana yo voy a poner otras cosas. Por ejemplo, agregar una etiqueta. ¿Qué es una etiqueta? Es un texto. Agregar una etiqueta. ¿Desde dónde? Para poder agregar eso tenemos que importar desde la biblioteca que ya teníamos, desde TK-Inter, el módulo de TK. El módulo TTK, que es donde se encuentran todos los widgets. Los widgets son todas las cosas que yo puedo agregar dentro de una ventana, ¿no? Así como están los widgets generalmente de todas las cosas que ustedes manejan de los celulares, ¿cierto? Ya. Ahora vamos a agregar una etiqueta. ¿Cómo se hace eso? La etiqueta se llama label, por si acaso. Vamos a suponer que la etiqueta, porfiado, etiqueta va a ser un ttk.label. Así de simple. Ahí estoy invocando el label. Y le tengo que decir aquí adentro en qué ventana quiero que aparezca. Porque puedo tener más de una ventana. Quiero que aparezca en la ventana mi botoncito y que tenga en el texto que diga buenos días, mundo. Una cosa así. Si yo tengo ahí el error que van a cometer muchos es que tienen la etiqueta, tienen creada la etiqueta, dicen que está metida dentro de la ventana, porque puede tener varias ventanas, y ejecuto y no me aparece el texto, solo me aparece el título. Es porque no la he puesto en pantalla, tengo que indicarle en qué lugar de la pantalla o en qué lugar dentro, perdón, de la ventana quiero que aparezca. Y para eso existen varios métodos. Aquí voy a mostrar uno que es el más simple de todos, que es el método grid, en donde yo tengo que ir posicionando por columna o por filas los elementos que quiero incorporar. Columna igual cero, row igual cero. Es decir, en la columna cero, fila cero, de una hipotética cuadriculado que puede existir dentro de mi ventana. Mire, ahora me aparece ese que está ahí. Ahí me aparece el mensajito, pero aparece muy chiquitito. Si ustedes se dan cuenta, al trabajar eso, no me gusta cómo lo hacen. De aquí dice buenos días, mundo. Yo generalmente me gusta más trabajar con el geometry y no con el config hasta que no busquemos, porque ahora ejecuto esto y sí me aparece ahí, ventanitas, buenos días mundo, no me aparece tan chico. Este pongámoslo en el 400 y este pongámoslo en el 300 para que aparezcan un poco más arriba. Ahí estamos. Ese es el texto. Si ustedes se dan cuenta, no pasa nada más que texto. Texto. Es cuando ustedes quisieran poner un print más o menos, una cosa asociada a eso. Eso es como agrego etiquetas. ¿Cuál es la otra cosa que siempre uno le agrega a una interfaz gráfica? Botón. Agregar un botón. ¿Cómo incorporo botones? Obviamente vamos a poner un botón 1. Va a ser igual a, lo saco también de donde están todos los botones. Es el botón, ventana, y también al igual que el texto, tiene un texto y yo le voy a poner presión aquí. Y al igual que la etiqueta,
el botón lo debo yo poner en alguna parte de la ventana. Ustedes pues van a ir ejemplificando estas cosas y van a ir jugando y cambiando valores. El column va a estar igual a la columna 0, pero esto lo vamos a poner en la fila 1, es decir, abajo. Y si yo ejecuto esto ahora, ahí tenemos el botón. Y eso. Ahora, si yo presiono el botón, no pasa nada. ¿Por qué? Porque no le he incorporado algún tipo de acción. Aprieto botones, puedo poner todos los botones que yo quiera. Vamos a poner ahora un botón para terminar nomás. Vamos a agregar un botón, pero con acción. Agregar un botón con acción. Y acción es lo siguiente. Vamos a agregar el botón 2, que quede en la fila 2. Y aprieta para que sea distinto en vez de presiona. Esto va a decir aprieta. Aprieta aquí. La columna 2 todo. Pero aquí le vamos a incorporar una cosa nueva. Aquí le vamos a incorporar que ejecute una función. Con el command le vamos a poner una función botón. Ahí ustedes agregan lo que quieran. No le pasamos parámetro inicialmente. Súper simple. Y debo crear la función acá ahora, donde se crean las funciones. Def, función, y aquí le voy a agregar varias cosas a la función, como este es un ejemplo nomás. Quiero que quede más o menos bien enriquecedor este. Vamos a poner que el botón 2, fíjense lo que vamos a hacer, que así se llama el botón 2. Al botón 2 le vamos a reconfigurar algunas cosas, como por ejemplo el texto. En lugar de decir lo que decía, le cambia una cosa como eso que me apretaste. Ponemos eso y cierro. Ya no me acuerdo cómo estaba cerrando, si estaba cerrando con comillas simples. Sí, que me apretaste eso y además voy a interactuar con la etiqueta, de puro pesado nomás. Y quiero que la etiqueta también la reconfigure, que es lo que decía, pero que le cambie el color. Que el foreground sea igual a rojo, por decir algo. Y entonces, ahora, si esto lo ejecuto, estamos ahí. Esta la sigo, no pasa nada, pero ahora fíjense cuando aprieto aquí. Me cambia esto y me cambia esto. Esa es la idea de trabajar con acciones. Y el último elemento que yo les voy a mencionar, ahora se les puede ocurrir a ustedes trabajar con cualquier cosa, agregar una caja de texto para capturar datos, que sería como el input. Y con esto ustedes deberían empezar ya a trabajar. Para trabajar, para capturar texto o cosas dentro de una caja de texto, es texto lo que vamos a capturar, son string, o estamos en la misma línea de los string. Dentro de TK, ustedes van a definir un tipo de dato que se llama string bar. Eso no lo habíamos visto antes, no existía, pero existe el tipo de string bar que tiene asociado varias cosas. Vamos a preguntar algo nomás. Vamos a decirle que ttk.entry, así se llama la entrada de datos dentro de ventana. Voy a decirle que tenga un ancho de 20 caracteres y que lo que yo digite ahí vaya quedando almacenado en la variable string bar que yo le acabo de indicar. ¿Y dónde? ¿Qué pasó aquí? Text variable, ahí está. TTA entry dentro de la ventana, el tamaño de la ventana o el tamaño de que yo quiero visualizar son 20. Lo que yo digite quiero que vaya quedando almacenado en esta variable, la variable nombre. Y ahora debo
obviamente incorporarla a la ventana. Obviamente column igual 0, porque estoy jugando solamente con la columna 0 y row, parece que vamos en la fila 3. Fila 3. Ya. Pero aquí vamos a agregar ahora otro botón. Le vamos a agregar, le vamos a cambiar un poco las cosas al botón. Cuando yo presione el botón, yo lo único que quiero ahora es que acá, a donde tenía la función, me apretaste y yo le diga qué cosa, quién te apretó. Le voy a agregar un espacio en blanco y le voy a agregar nombre, así se llama la variable, punto get. Ahí es donde está almacenado lo que yo he ido digitando. Y es lo único cambio que vamos a hacer nomás. Ahora yo ejecuto esto. Ahí estamos. Aquí yo puedo digitar Hugo. Aprieta aquí. Me dice, me apretaste. Cambió y cambió todas las otras cosas. Y ahí yo podría empezar a jugar nuevamente con otras cosas. Si presiono acá, cambiar. Pero esa es más o menos la lógica de las ventanas. Así que en 3 tiempos le expliqué cómo hacer un programa rápidamente que juegue con input y output. ¿Ok? Y lo demás es las mismas instrucciones de Python. Todo lo demás es lo mismo. Así que eso, y con eso los dejo nomás. Me despido porque tengo una reunión ahora, así que voy a subir todo esto al GitHub para que ustedes lo tengan disponibles. Creo que GitHub. Y ahí están todas estas cosas. Entonces ahora, estamos en el 12. Ya ahí ustedes lo tienen en el repositorio del GitHub, todo lo que hemos hecho hoy día y lo pueden ejecutar y probar. Así que sin más, paro la grabación de esta cosa. Y cuando esté lista la grabación, ya después